Saludos cordiales a todos. En esta ocasión vamos a conocer un poco el contexto histórico, la parte de aplicación y un breve cálculo básico de los Incoterms 2020. Vamos a ver y vamos a examinar que estos son reglas, podríamos llamarle como reglas o normas de comercio a nivel internacional que deben de ser respetadas o deben ser utilizadas por todas aquellas organizaciones que deseen poder comercializar sus productos desde su país de origen hasta el exterior, o en su defecto poder, llamémosle así, importar productos de otro origen geográfico diferente. Los objetivos que nos hemos planteado para esta sesión es que vamos a ejecutar un análisis detallado del contexto histórico y de los fundamentos de los Incoterms, específicamente en su versión 2020. Vamos a describir la forma de funcionamiento de cada uno de ellos y vamos a desarrollar ejemplos prácticos de cálculo de costos de exportación a través de estos Incoterms. Cabe destacar que esta parte vamos a desarrollar dos ejemplos sumamente sencillos. La temática de los Incoterms, inclusive hay capacitación por diferentes organizaciones y me parece hay una certificación internacional. Entonces, durante este espacio vamos a tratar de retomar los datos así, o los fundamentos más puntuales de manera entendible, pero sí cabe destacar de que si quisiéramos ampliar un poco en su contexto, en su forma de aplicación ya de manera detallada, debería de ser un espacio un tanto más grande. Entonces, bien, vamos a continuar desarrollando la temática. Básicamente los Incoterms son reglas de usos y costumbres muy populares que son utilizadas en el comercio internacional de bienes, que involucra directamente a todos aquellos operadores de comercio exterior. Cuando mencionamos que involucra a todos los operadores de comercio exterior, se refiere tanto a organizaciones que se dedican a hacer procesos de exportación de sus productos hacia otras latitudes geográficas. Involucra también a oficinas de aduanas en los países de origen y países de destino a través de los cuales la mercancía recorre. También involucra directamente a agentes navieros o empresas navieras o empresas de transporte aéreo, empresas de transporte terrestre. Básicamente los Incoterms estudian las pautas en cuanto a obligaciones, costos y riesgos en el traslado de estas mercaderías. Los Incoterms como tal nacen allá después de la Primera Guerra Mundial, cuando las empresas que estaban en aquella época, empresas multinacionales, empresarios, tuvieron la idea de regular la parte del comercio exterior entre diferentes latitudes geográficas. Los Incoterms se han venido desarrollando a través del tiempo. La versión más actualizada o la versión actual es la 2020, que se lanzó en enero de este año. Y ellos tienen un proceso de actualización periódica con relación al tiempo, cada 10 años. Y directamente son, llamémosle así, administrados a través de la Organización Mundial de Comercio, con sede en París. Entonces, eso es prácticamente los fundamentos, el contexto histórico. Y la pregunta, ¿cuál es el alcance de ellos? Aquí está, miren, son publicadas por el CCI en París, es un gremio. Las reglas Incoterms son de carácter facultativo, equitativo, adaptable, identificable. Son 11 tipos de Incoterms, específicamente de esta versión 2020 se identifican por 3 letras, y cada uno de ellos tiene 10 obligaciones entre vendedores y compradores. En otras palabras, tanto el que produce y vende como el que compra, a la hora de poder adaptarse o poder colocarse bajo la sombrilla de un Incoterms, ya vamos a ver cómo funcionan, debe de cumplir esas obligaciones tanto el vendedor como el comprador.
Como ya lo dijimos, básicamente estudia las relaciones entre la parte de obligaciones, costos y riesgos en el transporte de mercancía, y hasta la última versión, hasta las últimas 9 versiones desde 1936 van 9 versiones. No son leyes, no son contratos, no son precios obligatorios, no son necesarios para servicios. Prácticamente una empresa también no puede hacer uso de ellos, pero sí toda aquella empresa que desee dedicarse al comercio internacional de sus bienes producidos, lo ideal sería de que los conozca y los ponga en práctica, y ya vamos a ver el por qué. Entonces este es el alcance que tienen, y si ustedes observan, ya vamos identificando a qué se refiere el transporte de mercancías a nivel aéreo, nivel terrestre, nivel marítimo, nivel terrestre ferroviario, etcétera. Bien, entonces directamente, ¿qué regulan? La forma y lugar en que se entrega la mercancía. ¿Quién asume el costo de traslado de estas mercancías? Si el productor, el vendedor, etcétera. La transmisión de los riesgos. ¿Qué pasará si en el tiempo y trayecto de un determinado lote de productos pasa algo? Se accidenta el furgón, el barco se hunde, el avión tiene desperfectos y se accidenta, y se pierde toda la mercadería. ¿Quién asuma los riesgos? La parte de las obligaciones aduaneras a nivel de país también lo regulan los Incoterms, y vamos a comenzar viendo un panorama general de ellos. Aquí tenemos nuestro mapa mental. Básicamente podemos establecer que los Incoterms se dividen en 4 familias. 4 familias que son identificadas por estas letras del alfabeto: la letra E, la letra F, la letra C y la letra D. Ahora, cada una de estas familias, la familia más pequeña es la que tiene solamente el Incoterm Ex-Works, o lo que significa en fábrica, y el resto de familias tienen 3 hasta 4 Incoterms. Quizás la parte más fácil de cómo poder identificarlos o cómo se aplican en la parte de regulación, en la parte de control del comercio internacional, es que básicamente se dividen en base al tipo de transporte. Hay 4 que son de uso totalmente marítimo: la parte de FAS, el FO, el CFR y el CIF. Estos son aplicables simplemente al comercio internacional que es ejecutado a través de la vía marítima, a través de puertos. Y bueno, están el resto que son aplicables a otros medios de transporte que no sean el marítimo. Aquí estamos hablando, por ejemplo, transporte terrestre, en el caso de furgones con sus respectivos contenedores a nivel de país. Estamos hablando también de transporte ferroviario. No se da acá en nuestro país, El Salvador, porque no tenemos una estructura de transporte ferroviaria consolidada, pero sí tenemos la parte de transporte a través de medios terrestres, como por ejemplo furgones, camiones, y inclusive también tenemos la parte de transporte marítimo a través del puerto de Acajutla. Entonces, bueno, vamos a comenzar a examinar en detalle cada uno de ellos. Bien, algo más. Ok, ya que entramos en detalle, si ustedes observan en esta lámina, bueno, además de esa clasificación, hay unos que se aplican dentro del país de origen, o sea, donde tenemos al exportador, o donde tenemos la empresa que a través de un proceso de internacionalización vende sus productos en otras latitudes geográficas. Y hay otros que son aplicados en la parte de tránsito y otros que son aplicados a la parte de destino. Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, toda la familia C son aplicables a la parte de tránsito, específicamente en la parte naviera. Los de la familia D son la parte de destino, y los otros, generalmente los de la familia E y la familia F, son aplicados a la parte, llamémosle así, de transporte ya terrestre. Entonces acá tenemos su sigla. Si ustedes observan su sigla,
y aquí tenemos la traducción directamente del inglés al castellano. Aquí tenemos la traducción del inglés al castellano. Y bueno, ya que conocemos esto, conocemos cuáles son sus nombres, los vamos a ir desarrollando uno a uno. Conocemos que se aplican a una zona de origen, a la parte de tránsito y a la parte de destino. Conocemos también que algunos son aplicados solo a transporte marítimo y el resto son aplicados a cualquier tipo de transporte terrestre. Bien, el primero de ellos, el export. El export lo que regula es cuando el productor, vendedor o exportador entrega los productos en su lugar de producción o almacén. Esto se refiere al hecho de que una empresa no ejecuta la parte de distribuir sus productos, sino que el comprador debe de ir directamente a las instalaciones de la empresa, y en este momento es cuando se ejecuta este Incoterms, cuando el comprador llega a la empresa, y en ese momento específico es que el vendedor o productor o exportador brinda la mercancía, transfiere el riesgo y transfiere el costo. Esto significa de que, por ejemplo, un comprador llega, recoge la mercancía, recoge el producto, y en ese momento específico, si 5 kilómetros, por ejemplo, luego de 5 kilómetros de distancia de la ubicación geográfica de la empresa, el furgón se accidenta y se pierde toda la mercadería, la fábrica o el vendedor o exportador no asume ningún riesgo. Eso significa, generalmente aquí en nuestro país, yo creo que no se da este es el Incoterms más básico, y básicamente es el del menor riesgo para el productor, vendedor o exportador. Este se ejecuta, repito, cuando dentro de mi empresa, yo como exportador, yo como vendedor, llegan mis clientes y recogen la mercadería. Observemos el segundo, el FCA, el libre transportista, Free Carrier. En esta ocasión, yo como productor, yo como vendedor o exportador, entrego los productos, mis productos, en un lugar específico del mismo país de origen. Generalmente esto se da cuando se colocan en el almacén de un transportista. Este es un tercero. Ahora, yo tomo mis productos, los cargo a nivel de un furgón, de un contenedor o de un camión o de otro medio de transporte, y me comprometo a entregar los productos en un lugar específico de mi mismo país. En el momento que yo los entrego, transfiero el producto, transfiero el riesgo de por si pasa algo, y transfiero el costo al transportista. Algo muy importante, cuando por ejemplo llevo los productos y se pacta la negociación a través de este Incoterms, el FCA, básicamente yo como productor, como vendedor, no poseo obligación de descargar el contenedor. Eso significa que yo llego con el medio de transporte, y el transportista va a descargar los productos del contenedor. No lo ejecuto yo, sino que lo ejecuta directamente el transportista a donde yo llevo el producto. Entonces, en ese momento que yo llevo el camión, el contenedor, o el tráiler o cualquier otro medio de transporte, y se comienza la descarga por un tercero, no es personal de mi empresa, en ese momento transfiero los productos, el riesgo y el costo. ¿Qué pasaría si yo me retiro y la bodega se incendia? El productor, el vendedor o exportador, ya no asume ningún costo, porque fue pactado con este Incoterms. Y básicamente yo entregué el producto, lo descargaron y yo me retiré. Entonces este es el segundo. ¿Qué pasa con el tercero? El FAS. Este es súper interesante. El productor, vendedor o exportador entrega los productos en el mismo país de origen.
junto al costado de un barco o un buque en puerto. Observen qué interesante. En el momento de la entrega, en el momento que yo llego, transfiero los productos, el riesgo y el costo, y no poseo obligación de cargar el contenedor al barco. Imaginemos que, por ejemplo, una empresa salvadoreña, Bocadeli, por ejemplo, ellos necesitan trasladar producto hacia, no sé, alguna latitud de Colombia. Ellos hacen su estudio de internacionalización y ellos observan que Colombia es un lugar donde pueden colocar sus boquitas y las transfieren en buque. Entonces mandan el furgón desde la ubicación geográfica de la empresa, llega a Cajutla y colocan el furgón justo al costado del buque, y bueno, será el personal del puerto quien se encargue de tomar el contenedor y colocarlo en el buque. Pero este es, miren, si ustedes observan la traducción, franco al costado del buque significa llevar el contenedor justo a la par del buque, pero no ejecutar el proceso de carga. En otras palabras, bueno, dejan el producto de Bocadeli, el cabezal se retira y sucede, por ejemplo, un tsunami en las costas de Acajutla y el buque se hunde. Bueno, como fue pactado con este Incoterms, básicamente yo como productor, yo como vendedor, yo como exportador no asumo ningún costo porque he entregado la mercadería bajo este Incoterm justo al costado del buque. Entonces este es el Incoterm que se le conoce con el nombre de FAS. ¿Qué pasa con FO? O franco a bordo, o free on board, o libre a bordo. Este Incoterm es cuando yo como productor, yo como vendedor o como exportador entrego los productos en el puerto de mi mismo país de origen y coloco y me encargo a través de una figura ya pactada de colocar a través de otro personal, pero yo tomo la responsabilidad como empresa, los contenedores en el buque. En otras palabras, no simplemente se lleva el cabezal, sino que simplemente se coloca el cabezal y bueno, como fue pactado con este Incoterms, bueno, tengo la responsabilidad de tomar el contenedor y colocarlo en el buque. Ahora, en el momento en que a través de este proceso, yo como productor, vendedor o exportador coloco los contenedores o contenedor en el buque, en ese momento transfiero el producto, el riesgo y el costo. En ese momento específico. Pero observen, si ustedes vamos analizando el desarrollo lógico de esta presentación, observemos que hay diferentes momentos. Hay un momento en que llegan a traerlo a la fábrica, que fue el caso del primer Incoterms, otro en el cual yo transfiero mi producto a las bodegas de un transportista, otro que yo directamente llevo mi producto hacia el puerto, por ejemplo un costado del buque, y otro cuando, por ejemplo, directamente yo me encargo de llevar el contenedor o los contenedores y ejecutar el proceso de carga dentro del buque. Entonces ese es el Incoterm libre a bordo o free on board, FO. Ahora observemos otros que ya son los de la familia C. El CFR, costo y flete. El productor, vendedor o exportador, observen, traslada desde la fábrica al puerto los productos, realiza la carga de los mismos en el barco y cancela los costos del transporte internacional. Pero tiene una característica: este tipo de Incoterms no incluye seguro y es exclusivo de vía marítima. ¿Qué significa? Vamos a tomar el ejemplo de Bocadeli, que Bocadeli envía sus contenedores, los carga dentro del buque en el puerto de Acajutla,
acá en nuestro país y paga a la naviera, a la empresa naviera, el flete de transporte, el costo de transporte de esta mercadería desde Acajutla, por ejemplo, hacia el puerto del Callao en Perú o hacia algún puerto en Colombia, si lo retomamos del ejemplo anterior. Entonces cargo los contenedores, que sería el Incoterms FOB, perdón, pero además de eso pago el traslado, el costo de traslado del barco desde Acajutla hacia otra latitud geográfica, pero no incluye seguro, sino que simplemente en esta parte básicamente solo se paga el transporte. Observemos el segundo de la familia C, el CIF, costo, seguro y flete. En este es igual al anterior, que se paga el transporte, se colocan los contenedores y se paga el transporte, pero lleva un seguro por si el barco se hunde, la aseguradora cubre los costos de la mercadería, sería el ejemplo, y siempre es exclusivo para vía marítima. Y podemos tener el ejemplo que puede salir un barco desde el puerto de Valparaíso en Chile con manzanas y llega al puerto de Acajutla en El Salvador, y se paga, la empresa exportadora, por ejemplo en Chile, paga todo el transporte más el seguro respectivo para que el barco cuando llegue a El Salvador. Entonces este es el segundo Incoterms de la familia C, que es el CIF. Ahora, ¿qué pasa con los otros Incoterms de la familia C? El CPT, transporte pagado hasta. Este es para uso terrestre. Cabe destacar que acá yo le he colocado un furgón, pero puede ser algún otro tipo medio de transporte siempre y cuando sea terrestre. Este es el equivalente al primer Incoterms de la familia C, pero este ya implica, fíjense bien, movilidad fuera de mi país de origen, y es cuando el productor, vendedor o exportador traslada desde la fábrica a su ubicación con un destino final los productos, cancelando el costo de transporte internacional. Por ejemplo, el hecho de que Boquita Diana, por ejemplo, envíe un furgón directamente hacia una bodega, acá sí se me fue la imagen, perdón, hacia una bodega de un transportista o de la empresa o de otra empresa, traslade producto desde Soyapango, sale de El Salvador, pasa por Honduras, Nicaragua, hasta una bodega, por ejemplo, en Costa Rica, del comprador. Este es, si ustedes lo observan, es para transporte terrestre, por eso la traducción es transporte pagado hasta. Pero en este momento, si ustedes observan, ya este es de tipo internacional, o sea, esto acá ya habla no solamente de país de origen, sino también habla de la parte de tránsito entre dos países. ¿Y cuál es el siguiente? El CIP, transporte seguro y pagado hasta. Cabe destacar que el anterior no tenía seguro. Este es igual al anterior. Se traslada, por ejemplo, aquí se coloca la imagen correcta, el productor, vendedor o exportador traslada desde la fábrica desde su ubicación con destino final los productos, cancelando el costo de transporte internacional y el respectivo seguro. Y aquí observen, es para cualquier medio excepto el marítimo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, una empresa exportadora o productora de quesos o productos lácteos desearía enviar parte de su producción hacia otras latitudes, y por ejemplo lo traslada de Metapán hasta Puerto Barrio, y se pacta así el traslado de Metapán hasta Puerto Barrio, Guatemala? Entonces este sería el otro tipo de Incoterms, con la excepción que este sí lleva seguro. Vamos a regresar. El anterior, el CPT,
no lleva seguro. Si algo pasa en el camino, se pierden, se asumen las pérdidas porque no lleva seguro. Pero el siguiente, el CIP, sí ya lleva los costos de seguro incluidos. Ahora observemos otro ejemplo diferente. Observemos que un productor, por ejemplo, de plásticos, en la zona franca de Antiguo Cuscatlán, en la zona industrial de Antiguo Cuscatlán, miren, traslada su mercadería directamente en furgón, la manda hacia el aeropuerto Monseñor Romero y se pacta que en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, Colombia, se va a dejar esa mercadería. Por eso dice pagado hasta. Entonces este es otro ejemplo de la aplicación de ambos Incoterms a través de una mezcla de transporte terrestre y transporte aéreo. Cabe destacar que el CPT no lleva seguro y el CIP sí lleva seguro. Entonces este sería otro ejemplo, porque este ya no es exclusivo de uso marítimo. Dice la parte de definición o la parte como está estructurado habla específicamente de transporte terrestre o otros medios de transporte diferente al marítimo. Entonces ahí tenemos otra aplicación diferente. Ahora observemos esto. ¿Qué pasa con la transferencia del costo de las mercaderías? Al momento de la transferencia del costo es diferente para toda la familia C. La transferencia del riesgo y la mercancía se da en el momento en que el exportador coloca los productos a través de contenedores en el buque, o simplemente cuando coloca los productos en contenedores cuando va a ser transporte terrestre. La transferencia del costo de la mercancía se ejecuta en el momento en que se cancela el flete del transporte internacional, sea este marítimo o de cualquier otro tipo. Significa que, yo como exportador puedo colocar los productos en el buque o puedo colocar los productos adentro del contenedor y ahí estoy transfiriendo la mercancía y el riesgo, pero no los costos. Los costos se transfieren cuando yo como exportador cancelo el flete internacional o cancelo el pago de transporte, por ejemplo, a la empresa de transporte terrestre. Cuando yo le cancelo directamente el costo del traslado, por ejemplo, de Metapán hacia Puerto Barrio, Guatemala, o desde, por ejemplo, de Acajutla, aquí se me movió, hacia el puerto del Perú, el puerto del Callao en Perú, en ese momento se transfieren los costos. Observemos qué pasa ya cuando los productos llegan al destino o cuando se pacta. Yo como productor puedo llevar los productos hasta el destino. En los anteriores, si ustedes observan, solo se cancela una parte del camino, ¿verdad? Ya sea a través de transporte marítimo o sea a través de transporte terrestre o de transporte aéreo. El Incoterms DAP o entrega en el lugar, el productor, vendedor o exportador traslada desde su fábrica a una determinada ubicación con destino específico en otro país los productos. En el momento que yo los entrego se transfiere el riesgo, el costo, pero de igual manera no posee la obligación de descargar el contenedor. Se traslada a un contenedor, por ejemplo, de productos lácteos, ya sea a través de medio aéreo, saliendo del aeropuerto Monseñor Romero o a Acajutla, y yo pacto llevarlo hasta una fábrica intermedia, no final, de nuestro comprador en Lima, Perú. Entonces asumo los costos de transporte desde mi fábrica, los costos de transporte internacionales, y cuando llega, ya sea por vía aérea, se coloca el furgón, o por vía marítima se coloca, el contenedor dentro de un furgón y yo llevo el producto. Mi obligación es llevarlo hasta una parte intermedia, pero simplemente lo dejo, llego con el contenedor y lo dejo ahí, y mi comprador debe de retomar, llamémosle así, el trabajo de descargar el contenedor. Este ya cubre mayor parte de la ruta, si ustedes observan.
Este es el Incoterms DAP. El siguiente Incoterms, el DPU, entrega en el lugar y descargado es igual al anterior, con la única diferencia que yo me comprometo como exportador a descargar el contenedor en el lugar que se ha acordado. Ahora, esto es cuando yo pacto el anterior, el Incoterms DAP y el Incoterms DPU, es cuando yo pacto dejar mis productos en un lugar específico, del país de destino, con mi comprador. Y el último de ellos es el Incoterms DDP. Este es cuando directamente yo como exportador, yo como productor o vendedor, voy a trasladar mi producto desde mi fábrica hasta la fábrica de mi cliente. Este es llamémosle así, el tipo de Incoterms que cubre toda la cadena de transporte. ¿Por qué? Bueno, básicamente lo puedo hacer a través de transporte aéreo, o si ustedes observan o hemos llevado el hilo conductor de esta presentación, a través de transporte marítimo. En este caso, yo como exportador debo asumir la totalidad de todos los costos de exportación, incluyendo los costos de aduanas, tanto de exportación en mi país como de importación en el país de destino. Y observemos acá, por ejemplo, una productora de plásticos o una productora textil, bueno, exporta a sus países hasta Santiago, directamente hasta la capital de Chile. Entonces, o bien yo cubro o coloco el contenedor en transporte aéreo o en transporte marítimo, y yo hago llegar directamente hasta la fábrica de mi comprador los productos. Entonces, bueno, la idea es, todo esto lleva costos asociados, y yo debo de seleccionar como gerente, o debo de hacer un análisis que es más factible. ¿Qué me es más factible? O lo mando por vía marítima, debo de tener costos de la naviera, o lo mando por vía aérea. Y bueno, o si me muevo en la región centroamericana, si yo tengo mapeado a nivel de mi análisis de marketing que yo soy una empresa con capacidad regional, pues entonces lo puedo hacer a través de transporte terrestre. Entonces esto es de análisis, definitivamente es de análisis, y es de saber costos. Ahora, bueno, vamos a la parte de los ejemplos, que sería la bendición ubicada en Esquipula, Guatemala, desea importar productos lácteos de la organización Fábrica La Vaquita. Que sería la bendición, observen, debe de ir hasta la ciudad de Metapán, en El Salvador, por los productos. El detalle de los costos es el siguiente: $20,000 del costo de los productos, $230 de trámites de exportación, básicamente de La Vaquita en El Salvador. Los trámites de importación para Guatemala, para la quesería, son $300. La comisión bancaria por la negociación es de $150, y el arrendamiento de bodegas por parte de La Vaquita es de $200. El costo de transporte por ir a la ciudad de Metapán a traer los productos lácteos y trasladarlos hasta Esquipula, Guatemala, es de $400. Entonces, ¿cuál sería la solución? Si ustedes observan, tomo todos los costos excepto el arrendamiento de bodegas. ¿Por qué? Porque básicamente aquí estoy ante el Incoterms, el export en fábrica, donde directamente el productor o exportador me va a entregar los productos dentro de su fábrica de él. Entonces, si ustedes observan, todo el costo total de la operación, que para mí sería de importación, pero para el productor en Metapán es de exportación, es de $21,000,80. Y aquí está la suma de los costos. Entonces, simplemente yo debo identificar en qué papel estoy, ¿verdad? Si estoy como exportador o estoy como importador. Lógicamente, estos serían los costos de importación, pero bueno, el exportador como tal tiene costos, habría que realizar el análisis, pero el costo total de la operación, para este caso, y yo he pactado ir hasta la fábrica, que me los entreguen en la fábrica del productor, es
este costo que tenemos acá. Este es un ejemplo de aplicación del Incoterms en fábrica. Bien, miremos el otro. Bueno, que sería la bendición de importar productos lácteos hacia Costa Rica, y para ello asume el riesgo de trasladar los productos directamente hacia las bodegas de un transportista ubicados en San Salvador. El detalle de los costos es el siguiente: 30,000 el costo de todos los productos. Los trámites de exportación aquí en El Salvador son 250 y los de importación en Costa Rica son 350. La comisión bancaria por la negociación es de 300. El costo de transporte, observen bien, hacia el aeropuerto Monseñor Romero es de 400 y el costo de transporte de Metapan hacia San Salvador es 500. ¿Cuál es la solución? Si ustedes observan, se genera, debo de identificar qué costos. ¿Por qué? Porque en este caso yo estoy en el papel de exportador. Yo simplemente voy a sacar los productos de la que sería en Metapan y los voy a ir a dejar a San Salvador. En esta parte me voy a adelantar. Estamos ante el segundo Incoterms, que es el FCA. Es el FCA, me parece. Y entonces yo sumo la parte del costo del producto más los trámites de exportación en El Salvador, la comisión bancaria por esta negociación y solamente el costo de transporte. Pero aquí inclusive yo creo que tuve un error. Hasta ahorita estoy viendo, sí, era por el sueño. Pero el costo de transporte que yo debo de sumar sería el costo de transporte desde Metapan hacia San Salvador, no este que está acá. Entonces aquí sí solo habría que restar estos estos $400. No me percaté de eso, pero este sería un ejemplo de aplicación del segundo Incoterms. Entonces, como ustedes observan, básicamente los Incoterms regulan cuál es la parte del transporte, los riesgos, llamémosle así, el costo, las mercancías, quién los asume, a quién pedir cuentas. Entonces, esta es la versión actual. Aquí están, esto es como un cuadro resumen. Aquí está hasta dónde llega la obligación del productor y acá cuál es la obligación del comprador. Si ustedes observan, el hecho de ir a traerlo a la fábrica, todo esto, los riesgos, la mercancía y los costos son asumidos por el llamémosle así, comprador. Y así de igual manera, esta es una forma bien bonita de cómo poderlo identificar. Bien, entonces de mi parte, gracias por la atención prestada.